Hola a todos los simpatizantes y seguidores del canal ADET TV. Hoy vamos a hablar de samuráis, de unificación de Japón, de Bushido y de otras tantas cosas que nuestra civilización occidental ha adoptado con un aire de romanticismo y que desde el siglo XVIII se consideran como una especie de paradigma de caballerosidad, de honor. Vamos a intentar establecer si hay bases reales para todo esto o si realmente las fuentes nos indican otra cosa. Pero antes voy a utilizar un tiempo para recordarles que está en marcha la escuela de ADET, donde se pueden encontrar diferentes cursos y pueden disfrutar de todos ellos. En la descripción encontrarán un enlace a la citada escuela. Y bueno, sin más, vamos a empezar con el programa. Hablemos de samuráis. Los samuráis fueron una clase de guerreros que surge en el siglo X en Japón y que estuvieron vigentes prácticamente hasta el siglo XIX. Eran soldados de élite, muy entrenados, expertos en el uso del arco, de la espada. Eran jinetes también muy destacables y tuvieron un carácter sin duda no solamente funcional como soldados, sino también en algunos casos decididamente político, con una intervención muy decisiva en diferentes momentos de la historia de Japón. A finales del siglo VIII, en el llamado periodo Heian, terminó una costumbre que era la leva de gente para formar los ejércitos, y se comenzó a formar un núcleo de ejércitos privados para proteger los intereses de lo que se llamaban shoen, que eran nobles que pasaban mucho tiempo fuera de sus tierras y por supuesto en la corte imperial. Esto fue el comienzo de los samuráis, un nombre que significa asistente, y el verbo samurao significa servir, por lo que el término era como una clase de profesión militar que tenía como enseña el servicio, ¿no? Bueno, los señores feudales, que se llamaban daimios, empleaban a estos samuráis pues por sus habilidades guerreras. Podían vivir en cuarteles, en un castillo del señor o simplemente en sus propias casas. Los samuráis finalmente se van a organizar en grupos liderados por este tipo de señores de guerra con poder político, y fue en el siglo XII cuando bajo el gobierno de señores como Minamoto no Yoritomo se fundó un nuevo sistema de gobierno militar donde los shogun tenían, digamos, el poder y el emperador tenía un poder honorífico. No fue hasta el siglo XVII cuando realmente se desarrolla un sistema muy estandarizado de clasificaciones para estos samuráis en tres rangos, ¿no? Los gokenin, hombres de familia, que son los más bajos vasallos de un señor feudal. Los goshi, que podían cultivar tierras pero no podían llevar las dos espadas de rango samurái completo. Y los hatamoto, abanderados, el rango más alto. Se esperaba que estos guerreros pusieran su vida a disposición del señor. Las armas que dominaba el samurái eran, por supuesto, el arco, que digamos temporalmente es el primer arma que van a dominar los samuráis. Después estaban las espadas, tres tipos de espada: la katana, que es la más famosa y que conocemos todos, el wakizashi, que es una espada más corta, y después había una espada más larga que colgaba del cinturón, la tachi, aparte de un cuchillo, el tanto, que también lo llevaban.
Llevaban una armadura de placas de metal que fue evolucionando con el tiempo, que estaban unidas. A partir del siglo XI llevaban una especie de capa de seda que se ataba de los hombros y que se inflaba con el viento y que tenía, se supone, la propiedad de desviar las flechas, que eran unas flechas mucho más de vuelo que de penetración. Los samuráis utilizaron relativamente pronto las armas de fuego. Ya contaremos cómo se introducirán, pero los mosquetes fueron utilizados, contrariamente a lo que se ve en muchas películas y demás. Desde el siglo prácticamente XIII, XIV, XV, perdón, el XIV y XV se van a utilizar estas armas de fuego, primero mosquetes y después con posterioridad armas más sofisticadas. La armadura samurái, que ya hemos hablado, que cosida con estas placas, hay que destacar también un gorro que iba remachado, que llevaba a veces una máscara con muecas que lo hacían parecer más terrible. El gorro llevaba también adornos, podían ser cuernos, podían ser medias lunas y demás. Todo esto nos es bastante familiar por las películas de Hollywood y demás. Curiosamente, los pies llevaban una especie de sandalias con unos calcetines de lino que estaban relativamente poco protegidos. Debajo de la armadura de placa llevaban otra de cuero, más ligera, y básicamente había armaduras de estas que llegaban a pesar 30 kilos. Y ahora vamos a hablar de un tema que es muy querido para los occidentales y en cierto modo un tanto, como veremos, fantasioso. El Bushido, camino del guerrero, es un famoso código de conducta, pero que no se va a compilar hasta el siglo XVII, por un erudito que se llamaba Yamago Shoko. En ese momento los samuráis tenían ya un periodo de decadencia y de bajísima actividad. Es muy difícil, por tanto, de acuerdo a las fuentes, saber desde el siglo IX qué partes de este código estaban realmente dentro de la filosofía samurái y qué otras partes pertenecen pues un poco a un desarrollo de un aspecto filosófico muy posterior. Hay afirmaciones que sí que podemos hacer de acuerdo a las fuentes. La primera es que los principales motivos de las guerras entre samuráis eran bastante prosaicos. Pues el poder y el dinero, no por este orden. El primero, sin duda, es el dinero. Todos los temas de obediencia, lealtad al señor, seppuku es el famoso harakiri, de los samuráis se ven muy matizados, por ejemplo, con las crónicas de la realidad. En la batalla de Sekigahara, donde ya veremos más adelante que se va a establecer el comienzo del shogunato Tokugawa, al menos 5 de los generales desertaron hacia otros bandos, y esta deserción y traición era absolutamente normal en todos los aspectos y en la historia de estos samuráis. El seppuku o suicidio ritual, que era una muestra de lealtad y de no aceptación de la derrota, fue más frecuente siempre entre las clases más altas de los samuráis. Había todo un ritual, había que vestirse con una túnica blanca, símbolo de pureza, y se cortaban con con el cuchillo de izquierda a derecha, y no era un método de suicidio ni rápido ni indoloro, desde luego. Siempre había detrás un asistente con una espada especial para decapitar al samurái. Normalmente estos samuráis de grado alto a veces cometían seppuku cuando sus señores habían hecho lo mismo.
Hay un término que se llama hunshi, o muerte por seguimiento, que es el que da cobertura a este comportamiento. Hay muchísimas historias en la mitología japonesa relativas a samuráis. Una de las más famosas es la de Minamoto no Yoshitsune, que nació en Ushiwakamaru, esto es todo muy difícil de leer, y que fue un general exitoso durante las guerras de Genpei en el siglo XII. Era un epítome, así un modelo de guerrero leal, honorable, imperturbable, educado desde joven. Era experto en cargas de caballerías y hacía hazañas espectaculares. Bueno, hay multitud de historias como esta, como la de los 47 Ronin, que la tenemos recogida en una buena película japonesa y una mala película americana. La película americanizada, que no americana, que tiene a Keanu Reeves como protagonista, pues apuesta por la inserción de elementos fantásticos dentro de la trama que tienen poco que ver con la historia original. Realmente se puede resumir como la venganza de unos samuráis 47 que se unieron una vez que su señor hizo seppuku para vengarle y traerle la cabeza de quien lo había ofendido, pero al hacerlo y contravenir las órdenes del emperador, pues tuvieron que 46 de ellos, uno fue perdonado, pues cometer este suicidio ritual. Es una leyenda muy querida en Japón. Hay muchos aspectos de los samuráis que no son tan agradecidos ni agradables como los que normalmente vemos. Los samuráis tenían un derecho, y era el derecho de ejecutar a cualquier persona de rango inferior que supusiesen que estaba haciendo cualquier actividad, entre comillas, perturbadora. Fue durante el shogunato Tokugawa y cuando realmente se empezó la decadencia de estos samuráis, que al final van a ser digamos erradicados cuando al final del shogunato Tokugawa, en las guerras Bonshin, sobre todo la batalla de Toba Fushimi, fueron derrotados por el poder del emperador. Ya hablaremos de esta batalla en el segundo bloque del programa. No cabe duda que el cine y la literatura pues han engrandecido la figura de estos samuráis. Pues actualmente tenemos en emisión en Netflix la serie Shogun, basada en los libros de Richard Caldwell, que hace un retrato digamos bastante aceptable de lo que fue la figura de Tokugawa Ieyasu y de un periodo de la historia de Japón, donde se mezclan muchas imágenes bastante evocadoras. Por otro lado, pues, todas las películas que hemos podido ver en los cines de samuráis pues han ido a crear esta figura que, por ejemplo, también se vio ligada a movimientos nacionalistas y sigue ligada a movimientos nacionalistas en Japón, y una estética que el propio escritor, el genial escritor Yukio Mishima, pues adoptó en tanto en cuanto no solo a la estética sino también a estos ideales desarrollados del Bushido, siempre con un talante totalmente nacionalista, un ideal de regreso a la esplendor del emperador y de regreso al esplendor de la propia nación. Lo que sigue ahora es el relato de cómo Japón se constituyó en una nación de verdad, y cómo se llegó a la supresión de épocas muy dilatadas de caos y hostilidades entre estos señores feudales o shogun
que durante la historia pues tuvieron escasos periodos pacíficos y muchos periodos de agitación que impidieron tomar a Japón, el antiguo Zipango para los occidentales, como un país unido. Advierto a todo el mundo de que no soy japonés, ni chino, ni oriental, y una multitud de nombres que van a aparecer los voy a pronunciar lo mejor que pueda y lo mejor que sepa. Así que pido disculpas por anticipado, pero como se dice, es lo que hay, ¿no? La primera figura en la unificación de Japón es sin duda Oda Nobunaga. Del clan Oda, los nombres de estos shogunes japoneses, o que van a ser futuros shogun, empiezan con el nombre del clan y después con un nombre. Su clan es Oda. Nacido en la provincia de Owari, nos encontramos con él a la muerte de su padre. Como en todos los hechos sucesorios, siempre se producen conflictos. El carácter de Nobunaga era sin duda bastante brutal, y lo primero que intenta es hacerse con el control del clan, y para ello mata a su hermano Oda Nobuyuki. Pero un escollo todavía le queda para asumir la dirección del clan, que dicho sea de paso no era un clan especialmente grande. ¿Cuál es este escollo? Con fuerzas muy superiores, su primo Oda Nobukata se enfrenta a él en una batalla, la de Ukino, donde por primera vez se muestra el talante y la astucia de Oda Nobunaga, que consigue con una estratagema sorprender a Nobukata y derrotarlo, y por supuesto matarlo. Ya con el liderazgo del clan Oda, inmediatamente se va a enfrentar a un desafío mucho mayor. Vecinos del clan Oda era el clan Imagawa. El clan Imagawa era un clan que tenía un ejército entre 12 y 15 veces mayor que el clan Oda, y que tenía aspiraciones muy grandes, y para ello necesitaba tomar Kioto, pero para tomar Kioto tenían que pasar por Owari, el feudo del clan Oda. Y entonces en este momento donde otra vez Oda Nobunaga da una lección magistral y se enfrenta al líder del clan Imagawa, Imagawa Yoshimoto, en la batalla de Okehazama. ¿Qué es lo importante de esta batalla? Primero, utiliza el factor sorpresa, utiliza la noche, tiene una información de primera mano muy interesante donde se le dice que el ejército de los Imagawa se ha dividido, y consigue con un instruendo irrumpir en el campamento de donde está Yoshimoto Imagawa, que era su objetivo, porque él sabía que descabezando al clan conseguía la victoria y conseguía disgregarlos. Imagawa Yoshimoto en ese momento estaba haciendo un ritual que era muy común entre los shogun, que era la inspección de cabeza. Aquellos enemigos significativos a los que se habían cortado cabezas, se maquillaban dichas cabezas y de alguna manera se presentaban al jefe del clan para que éste fuera consciente de todas sus victorias. Está claro que el resultado fue una victoria espectacular para Oda Nobunaga, y aquí hacemos un inciso para decir que Oda Nobunaga fue precursor en dos cosas. Primera, incorporó samuráis del estrato más bajo de la población al estrato más bajo de los samuráis. Uno de ellos fue el que llegó a ser general, Toyotomi Hideyoshi, que sería sucesor de Oda Nobunaga después. Y lo segundo fue la adopción de estas armas de fuego y de una combinación de estas armas de fuego que tenían un tiempo de recarga
lento con el lanzamiento de flechas, de manera que el enemigo tenía un juego continuo. Además tenía una táctica de poner obstáculos portátiles móviles que obligaba al enemigo a sortearlos, a hacer una marcha lenta y quedarse a merced de este fuego continuado. ¿Quién iba con el clan Imagawa? Pues ni más ni menos que Tokugawa Ieyasu, el que va a ser al final el gran unificador de Japón y que va a poner un shogunato que duraría varios siglos. Así pues, después de esta batalla que hemos descrito, tenemos a las 3 personas más importantes que van a participar en la unificación de Japón reunidas. Por un lado, en el lado de Oda Nobunaga, él mismo y Toyotomi Hideyoshi, y en el clan Imagawa a Tokugawa Ieyasu, que una vez derrotado pues cambia de bando sin más y se pone a las órdenes de Oda Nobunaga. ¿Cuál fue el siguiente reto al que se enfrentó Nobunaga en su anexión de territorios y demás? Pues es un reto que vino de un sitio muy paradójico, que eran una secta de monjes budistas, la secta del Iko-Iki, que tenían una teoría de guerra santa dentro del budismo, algo extrañísimo, como un medio de salvación. Su sede principal estaba en el templo de Enryakuji, en el monte Ida, y harto de la interrupción y de los problemas que le estaban causando esos monjes, Oda Nobunaga no se paró en cuentas y en la batalla de Azurikaka va a perpetrar una masacre total con los monjes del Iko-Iki y además comportándose brutalmente con los supervivientes de toda clase. Y aquí va a ocurrir un hecho que va a ser importante. Uno de sus generales presencia todo esto y que era un budista ferviente, que era Akechi Mitsuhide. Akechi Mitsuhide es un personaje, si alguien está viendo la serie Shogun, hay la protagonista principal que está en relaciones con un romance con el inglés que visita. Siempre se habla de su familia, que era una familia de traidores y que su padre se tuvo que suicidar. Bueno, pues está fundado en el personaje, que no es personaje en la realidad, en Akechi Mitsuhide, en este samurái. Bueno, tenemos ya a Oda Nobunaga bien establecido, avanzando, siguiendo con su proceso de conquistar clanes y territorios, y lo siguiente que tiene enfrente no es un toro de grandes proporciones. El clan Takeda. El clan Takeda es uno de los clanes más grandes, si no el más grande de Japón, con un líder absolutamente mítico, Takeda Shingen. Takeda Shingen va a derrotar a las fuerzas de Oda Nobunaga, que están capitaneadas por Tokugawa Ieyasu, les va a infligir una derrota y se dirige hacia Oda Nobunaga, por segunda vez Tokugawa Ieyasu se tiene que enfrentar, pero le exige a Oda que le mande las tropas de apoyo o que se pasa a las filas de Takeda Shingen. Es lo que comentábamos, de que esto de la lealtad es una cosa muy matizable. El caso es que Oda se da cuenta de que lo tiene que hacer así, pero algo ocurre que va a ser muy bueno para Oda Nobunaga, y es que el mítico Takeda Shingen muere antes de que empiece la batalla y por causas totalmente naturales, y le sucede su hijo Takeda Katsuyori, que es otra cosa, no tiene el nivel de Takeda Shingen. Y se da otra cuestión que también es importante, parece salida de una novela, pero es historia. La mujer de Tokugawa Ieyasu, Tsukiyama Domo,
empieza a intrigar con la gente del clan Takeda para ponerse contra su marido y contra Oda Nobunaga. Sin embargo, se descubre su traición, también se derrota a Takeda Katsuyori, derrotándose así al clan Takeda, en una gran batalla donde se unen las fuerzas de Nobunaga y de Tokugawa Ieyasu, y se ejecuta a Sukuyama Domo, y bueno, empiezan a quedar pocos obstáculos para Oda Nobunaga. El siguiente son los ninjas de Iga. Iga es una región montañosa donde en unas aldeas muy concretas, Toga, Iga, se van a desarrollar una serie de guerreros que tenían unas habilidades especiales en el arte del camuflaje, eran silenciosos, manejaban armas poco habituales como estrellas de 5 puntas, los shuriken, y otras armas que les hacían especialmente temibles. Estaban molestando porque no permitían que las fuerzas de Nobunaga estuviesen en sus tierras, y mandó a su hijo a que los derrotase con un buen ejército, Oda Nobukazu. Oda Nobukazu se interna en el bosque creyendo que es un campo de batalla normal y formal, pero esta nueva forma de guerra lo que hace es producirle una derrota absoluta. No son capaces de ver al enemigo, son masacrados poco a poco, y esto lleva a Oda incluso a amenazar a su hijo con una ejecución. Muy contrariado, Oda manda 5 ejércitos y por la fuerza simplemente del número aplasta otra vez con masacre a todos estos ninjas de esta zona. Es el momento en su máximo esplendor en que va a construir el castillo de Azuchi. Cada piso tenía una significación de elevación trascendente, natural, animal y humana. El piso superior estaba completamente vacío, con un espejo, y era donde se podía retirar solo Oda Nobunaga. El espejo era para recordarle que la única cosa que tenía grandeza, que podía reflejarse, era su propia imagen. O sea, no tenía abuela este Oda Nobunaga. Y llegamos al desafío final, que es el clan Mori. Prácticamente lo que se interponía entre Oda Nobunaga y la unificación de Japón. Y para ello, para derrotar, manda a Toyotomi Hideyoshi a sitiar el castillo de Takamatsu, y el clan Mori reclama ayuda a sus tropas desplazadas, y Toyotomi sabe que necesita el ejército de Oda. Oda manda a su general Akechi Mitsuhide, aquel devoto budista que estaba bastante enfadado con Oda Nobunaga por su brutalidad con los monjes del Iko-Iki y con la población civil. Lo manda a ayudar a Toyotomi, pero Akechi Mitsuhide se da la vuelta y sorprende a Oda Nobunaga en un templo aislado. Y la historia es fácil. A pesar de la defensa que intenta hacer Oda Nobunaga, se encuentra solo y comete el suicidio ritual, seppuku. Y Akechi Mitsuhide pretende proclamarse jefe, de tomar el lugar de Oda Nobunaga. Akechi Mitsuhide se le llama el samurái de los 13 días, que fue lo que le duró su reinado. Va a ser Toyotomi Hideyoshi, que va a actuar como un buen soldado, el que va a volver a enfrentarse a Akechi Mitsuhide en la batalla de Yamasaki. Sorprende a Akechi Mitsuhide por detrás en una maniobra envolvente genial. Akechi Mitsuhide había tomado una posición mala en una colina, a pesar de ser una posición superior, no defendió su espalda,
y es Toyotomi Hideyoshi el que lo derrota. Muerto Mitsuhide, Hideyoshi toma el poder y clava la cabeza de Mitsuhide en una estaca para exhibirla. La gran colaboradora durante la vida de Toyotomi Hideyoshi va a ser su mujer, Nene Domo. Lo primero que va a hacer Toyotomi Hideyoshi es enfrentarse al hijo de Oda Nobunaga, que estaba apoyado por el general de Oda, Shibata Katsue, y Hideyoshi lo va a derrotar y bueno, pues va a derrotar al general de Shibata Katsue, que se llamaba Sakuma Morimasa. Lo va a derrotar también con una maniobra genial, y lo que va a quedar claro es que como militar no tiene parangón Toyotomi Hideyoshi en la acción directa. Ya veremos que después en la indirecta como gobernante es otra cosa. Mientras tanto, Tokugawa Ieyasu se había aliado con Oda Nobukatsu, pero al final cambia de bando y una vez más se alía con Toyotomi Hideyoshi. ¿Qué le faltaba a Toyotomi Hideyoshi, que era de extracción muy humilde? Pues ser reconocido, y para ello hay un contubernio, una invención, donde se le relaciona con la familia Fujiwara, y es entonces cuando es elegido shogun y primer ministro. Realmente esta afiliación es totalmente inventada. De hecho, hay uno de samurái muy importante que se opone a él, que es Date Masamune. Date Masamune es una figura muy curiosa y que tiene algo que ver con nosotros, los españoles. Date Masamune fue un gran apoyo para el cristianismo en Japón en su época. Era un samurái que había tenido la viruela y que estaba un poco desfigurado, y que tuvo la ocurrencia de, para que su ojo, que estaba muy afectado, no fuese problema, digamos, de tipo impedimento físico estético, se lo arrancó él mismo. Lucía un parche, y su apoyo al cristianismo fue muy grande, pero es que además organizó una flota que hizo un gran viaje que va a terminar en las costas de España. Y el apellido que hay en la parte sur de España, el apellido concretamente Japón, es un apellido que viene de los descendientes de los marineros de Date Masamune que se quedaron en esta parte sur de España. Esto como inciso y como historia. Bueno, Masamune al final es convencido por Ieyasu y presta su apoyo a Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi en estos momentos es el primero y el que consigue unificar Japón. Está sentado como shogun de todo Japón. Pero Hideyoshi en estos momentos se vuelve un tanto megalómano y quiere conquistar Corea y entablar relaciones con China. La campaña de Corea, que empezó con cierto éxito, va a ser un absoluto desastre. Y desde luego China no consideraba a Japón ni la respetaba en el campo de la diplomacia. De hecho, hay una confusión en una recepción de una embajada china donde se le dan unos regalos a Toyotomi Hideyoshi. Él cree que son unos regalos de igual a igual, pero en realidad lo que se le traduce es que los chinos le consideran su vasallo. Aquel monta en cólera, y mientras tanto todo en Corea empieza a empeorar, empieza a ir mal, hay muchas pérdidas y al final además mucho descontento entre los señores, porque no nos olvidemos, estos señores feudales peleaban también por poder, pero sobre todo por dinero y por botín.
y allí lo único que estaban encontrando eran calamidades y la muerte. Bueno, estos resultados desastrosos y esta locura de Toyotomi es lo que van a desembocar prácticamente en su muerte. Antes de morir nombra un consejo, lo hace de una forma muy artera, muy ladina, donde ese consejo lo forman gente de intereses totalmente opuestos. Él cree que con eso va a garantizar la viabilidad de la sucesión de su hijo Hideyori, que es muy pequeño y que va a necesitar la protección de este consejo. Las tres grandes personas de este consejo que van a participar ya en la parte final de la historia son Tokugawa Ieyasu, el preceptor que va a ser el preceptor de Hideyori, hijo de Toyotomi Hideyoshi, Maeda Toshiie, y por último el Ishida Mitsunari, que va a ser el gran rival de Tokugawa Ieyasu. Se va a producir una lucha de poder tremendo que va a implosionar cuando Maeda Toshiie, que es el que mantenía el equilibrio, pues muere. En ese momento Tokugawa Ieyasu dice que se encarga él de la custodia y se proclama tutor de Hideyori. Sin embargo, esto no lo acepta para nada Ishida Mitsunari, que forma un partido a favor de Hideyori porque entiende que Tokugawa quiere quedarse con el poder. Es con este estado de cosas donde vamos a llegar a la batalla de Sekigahara. La batalla de Sekigahara en un valle es la que iba a decidir el futuro de Japón. Antes, el ejército de Ishida Mitsunari se había adelantado e intentaba cortar las líneas de Tokugawa Ieyasu. Para darle tiempo a reagruparse y a formar su ejército necesitaba contener a Ishida Mitsunari, que estaba ya preparado, y para ello utilizó a su gran amigo y paradigma de samurái que ha pasado así a la historia, que es Torimo Totada. Torimo Totada resiste 12 días a un ejército tremendamente superior y le da el tiempo suficiente a Tokugawa Ieyasu para poder reorganizarse y afrontar el conflicto. La batalla de Sekigahara, como ya he dicho antes, Tokugawa Ieyasu utilizó una estrategia muy también ladina y artera, porque uno de los generales más importantes de Ishida Mitsunari le escribe unas cartas diciéndole que está presto para traicionarlo. Este general se llamaba Kobayakawa Hideaki y va a situarse en uno de los flancos. En un momento dado de la batalla, Ishida Mitsunari le da orden de entrar en batalla. Nadie sabía, ni Ishida ni Tokugawa, qué iba a hacer, pero Tokugawa hace un movimiento magistral. Disparan los mosquetes hacia donde está Kobayakawa, como para decirle: si no entras, vamos a entrar nosotros contra ti. En ese momento Kobayakawa baja la ladera hacia los ejércitos en lucha y, para sorpresa de Ishida Mitsunari, pues arremete contra sus propias tropas. Hay que decir que Kobayakawa tenía rencor contra Ishida Mitsunari porque Ishida lo trató muy mal en la campaña de Corea de Toyotomi Hideyoshi, y bueno, pues al final ocurrió esto. La historia de Kobayakawa es muy triste. El alcohol y el remordimiento le van a llevar a la muerte y prácticamente no tuvo ninguna trascendencia. Bueno, se termina la batalla de Sekigahara y se inaugura una época de más de 2 siglos, el shogunato Tokugawa, que paradójicamente va a ser la época de decadencia de los samuráis. De una época de apertura que se había vivido durante el reinado de Ieyasu, sus sucesores
pasaron a una política de introspección y de Japón se encierra en sí mismo, y entonces simplemente pues durante generaciones y generaciones pues estos shogunes Tokugawa pues lo que hacen es un comercio interno, hasta que bueno, pues llegan unos barcos que prácticamente de origen americano, que obligan a Japón a entrar en el comercio internacional, y al final de este shogunato Tokugawa va a haber una batalla que enfrenta al shogun con el emperador. No es exactamente así, hay varios shogunes que en definitiva no están con el shogun Tokugawa y también apoyan al emperador, y hay una posición internacional que está a favor del emperador y que le va a suministrar mejor material de guerra, no tanto como en la película de Tom Cruise, puesto que en la batalla decisiva, la batalla de Toba Fushimi, eran mucho más numerosos los representantes del shogunato que los representantes del emperador, pero la diferencia fue pues la calidad de las armas y, por qué no decirlo, también la estrategia en la batalla. Una vez que se pierde esta batalla, pues prácticamente se entra en una era nueva y realmente pues se produce ya la desaparición de los samuráis, una vez que se instaura en Japón el servicio militar obligatorio. Es un relato fascinante, hay muchas fuentes muy interesantes para consultarlo. En la historia de los samuráis hay decenas y decenas de figuras que no se sabe si se hablan de hechos históricos o de hechos fantásticos, capaces de hacer proezas increíbles, por supuesto heroicas, y teñidas de una pátina de romanticismo y demás que ya vemos donde se adquirió. Y nada más. Yo creo que la dificultad de este relato estriba en la cantidad de nombres que a nosotros nos parecen raros, pero básicamente es una historia, como todas las historias, bastante más prosaica que lo que vemos en el cine y en las películas. Un saludo y nos vemos en el próximo programa.